Tips para congregarnos en línea. Elige con tu familia el horario indicado, domingos y martes. Conéctate a todas nuestras reuniones. Sé parte, alaba, adora y mantente activo. Toma nota durante toda la reunión. Súmate, honra a Dios con tus diezmos y ofrendas. Toda la información en la cajita de descripción. Síguenos en todas nuestras redes sociales, te mantendremos informado. Por último, etiquétanos en tu foto favorita durante la reunión, CDR Online. Dios les bendiga en esta mañana. Bueno, es tiempo de darnos una bienvenida ahí todos los que estamos reunidos en nuestro hogar o viendo esta transmisión en cualquier parte donde usted se encuentre. Vamos a darnos una cordial bienvenida y antes vamos a leer el Salmo 95:2 que dice: vayamos a su encuentro con canciones de agradecimiento, démosles honra con alegres canciones de alabanza. En esta mañana, ¿verdad? Después de haber alabado al Señor, es lo que a Él le agrada. Dice, vayamos al Señor con agradecimientos y dice, démosle honra con alegres canciones. Después de haber cantado, de habernos gozado en la alabanza, ahora pues vamos a darnos una cordial bienvenida a todos los que estamos ahí reunidos juntos y vamos a darnos unas estrellitas. Esto quiere decir bienvenidos a casa. Y también ahí va a aparecer en la pantalla nuestra declaración de esta semana, así que lo vamos a hacer todos juntos y usted ahí desde ahí en la pantalla lo vamos a declarar. Y levante su mano derecha para declararlo. Amén. Recuerden que hay poder en lo que nosotros declaramos. Yo declaro que tengo la gracia que necesito para hoy. Estoy rebosante de poder, de fuerza y determinación. Nada de lo que viva hoy será demasiado para mí. Superaré cualquier obstáculo, sobreviviré a todo desafío y saldré de cada dificultad mejor que cuando entré en ella. Esta es mi declaración. Después de esta declaración usted tiene que echarle muchas ganas, ¿verdad? Y cuando pase todo este tiempo de la pandemia, nosotros tenemos que salir como mejores personas. Así que vamos a seguir en esta reunión alabando, gozándonos en el Señor y de verdad nos da mucho gusto que usted nos acompañe en nuestra reunión y vamos a seguir adelante. Que Dios les bendiga y bienvenidos sean. ¿Qué tal, hermanos y hermanas, amigos y amigas? Les mandamos un cordial saludo. Gracias de verdad por conectarse. Recuerden siempre esto, para Dios la distancia no es un límite, es una oportunidad. Y le digo esto porque Dios en este día va a obrar ahí donde usted está, ahí en la casa donde está, en el hospital donde nos está viendo, en cualquier lugar, en su vehículo, en cualquier dispositivo, en la televisión, en el celular, donde quiera que usted esté conectado, le prometo, Dios tiene una palabra para su vida en el nombre de Jesús. Pero antes de compartir la palabra, quiero que declaremos juntos la visión de nuestras iglesias, tanto aquí como en Estados Unidos. Vamos a declarar nuestra visión y es, por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos amistad, donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Denle un aplauso ahí donde está, denle un aplauso al Señor, gracias a Dios, damos gracias a Dios y seguimos adelante. Hoy quiero compartir una charla titulada Sacúdete la cuarentena, ¿verdad? Esta semana estuve escuchando esa canción de Taylor Swift, ¿verdad? Que habla acerca de sacudirnos, ¿verdad? Sacudirnos el odio, sacudirnos las cosas, ¿verdad? Que no nos ayudan para nada. Y hoy quiero basar este mensaje en Hechos capítulo 7, versículos 30 al 36 en la Nueva Traducción Viviente. Hechos 7, 30 al 36 en la Nueva Traducción Viviente. Así es que sacúdete la cuarentena. Dice así el verso 30: 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla y cuando se estaba acercando para verla mejor, la voz del Señor le habló, la voz del Señor le dijo: yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Y Moisés, temblando, aterrorizado, no se atrevía ni siquiera a mirar. Verso 33. Entonces el Señor le dijo: quita las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente, cuando le preguntaron: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Moisés era una sombra del Señor Jesucristo, que iba a ser gobernante y salvador. Y dice el 36: y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Moisés los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años en el nombre de Jesús. Si usted no conoce la historia de Moisés, usted debe saber que Moisés era un israelita. Moisés, muy pequeño, al ver la madre, verdad, que corría peligro su vida, lo pone en un Moisés, en un barquillo, lo pone en el río, lo rescata la hija o la reina o la hija de Faraón, una princesa, lo lleva al palacio. Moisés pasa los 40 años de su vida, los primeros años de su vida, los pasa en el palacio en Egipto. Pero un día Moisés defiende a un israelita que era de su pueblo, lo defiende de un egipcio y mata al egipcio, y entonces se dan cuenta y Moisés tiene que huir al desierto y se va al desierto, ¿verdad? Lleno de miedo, lleno de temor, y está 40 años Moisés en el desierto. Y 40 años estuvo Moisés en el desierto. En esos 40 años pudiéramos decir que fue una cuarentena. Ya sea 40 años o 40 días, el 40 nos habla acerca de un tiempo donde Moisés tuvo que estar en un tiempo de pausa, en un tiempo donde de alguna manera Moisés estaba aislado. Y Moisés estaba lleno de miedo, lleno de incertidumbre, lleno de inseguridad, estaba lleno de mucho temor. Estaba en esa cuarentena de alguna manera. Durante esos 40 años en el desierto se había llenado de muchos complejos, de mucho miedo, de mucho temor, pensando que alguien pudiera venir a alcanzarlo, a matarlo, a perseguirlo, a destruirlo. Pero lo interesante aquí es que Dios va a tener un encuentro con Moisés al final de esta cuarentena para darle una sacudida, para que se sacuda el miedo, para que se sacuda la inseguridad, para que se sacuda el temor, para que se sacuda esas cosas que a través de sus 40 años, a través de esa cuarentena, él había adquirido. Y dice la Biblia que Dios se le aparece a través de una zarza, porque Dios trataba de que Moisés se sacudiera de esa mentalidad de cuarentena, de esa mentalidad de temor, en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 7 de Hechos 33: entonces el Señor se le apareció y le dijo: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa en el nombre de Jesús. Y esto es muy interesante. Y es muy interesante porque lo mismo que Dios hizo con Moisés, Él quiere hacer con nosotros en este tiempo. Muchos de nosotros en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que ya han pasado más de 100 días para algunos, no sé en cuál país me estás viendo, pero para muchos de nosotros ya llevamos más de 150 días de cuarentena. Quizá estamos al final de la cuarentena, no lo sé, pero en ese tiempo Moisés tuvo un encuentro con Dios que lo sacudió. Quería Dios quitar esa mentalidad de cuarentena, de temor, de miedo, de incertidumbre en su vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere sacudirnos el Señor para que nos quitemos esa mentalidad. Y dice la Biblia que Dios se le aparece. Ahora, quiero que pongan atención a esto. Cuando Dios se le aparece a Moisés, Dios le estaba dando un mensaje a Moisés, y era este: los propósitos de Dios para tu vida, Moisés, no se han cancelado. Escucha, Moisés, los sueños que tú tenías de liberar a este pueblo cuando tú eras más joven no se han cancelado. Las promesas que Dios te había dado no se han cancelado por esta cuarentena. Y eso es exactamente lo que Dios te dice a ti y a mí.
En este tiempo de cuarentena, Dios nos habla y nos dice: no importa lo que ha pasado, mis propósitos para ti no se han cancelado, los planes que yo tengo para ti no se han cancelado, las promesas que yo te di a principios de año no se han cancelado, lo que yo te dije que iba a hacer no se ha cancelado. Pero Moisés tuvo que tener un encuentro con Dios al final de esa cuarentena, en el nombre de Jesús. Y estoy seguro que en este tiempo es un tiempo para tener un encuentro con Dios. Todas las veces que en la Biblia nos habla de cuarentena, tiene que ver con un encuentro con Dios. Cuando uno piensa en el profeta Elías, Elías tuvo 40 días donde se encontró y tuvo un encuentro con Dios, y Dios lo animó cuando él quería morirse, y Dios le dio fuerzas para seguir adelante. Cuando pienso también en Moisés en el monte Sinaí, él estuvo 40 días en el monte Sinaí y tuvo un encuentro poderoso con Dios. Cuando pienso en el Señor Jesucristo, que Él pasó 40 días y 40 noches en el desierto, en esa cuarentena, y tuvo un encuentro personal con su Padre en el nombre de Jesús. Y en este tiempo, mis hermanos, debemos aprovechar esta cuarentena, lo que llevamos de la cuarentena o a finales de esta cuarentena, para tener un encuentro con Dios. Un encuentro que nos cambie, un encuentro que nos transforme, un encuentro que nos sacuda como sacudió el temor de Moisés, la inseguridad de Moisés. Un encuentro con Dios que nos cambie en el nombre de Jesús. Siempre he creído que si Dios permitió esta cuarentena, si Dios permitió esta pandemia, es porque de alguna manera Dios quiere que tomamos un tiempo para encontrarnos con Él, para tener un encuentro con Él que nos cambie, un encuentro con Él que nos transforme, un encuentro con Él que nos sacuda, que nos vuelva a animar, que nos vuelva a aumentar el amor por Dios, un deseo por las cosas santas, un deseo por consagrarnos, un deseo por volver a servir, un deseo por volver a alabar, un deseo por volver a congregarnos, un deseo por hacer su voluntad, un deseo por estar comprometidos. Que Dios vuelva a hacer eso, pero eso solo sucede cuando tenemos un encuentro con Dios, como el encuentro que Moisés tuvo con el Señor en aquella zarza ardiendo en el nombre de Jesús. Un encuentro con el Señor va a traer una frescura espiritual a nuestras vidas. Muchos de nosotros esa frescura se ha apagado. Muchos de nosotros nuestra vida espiritual en esta cuarentena se ha marchitado. En esta cuarentena hemos adquirido miedo, temor, inseguridad, duda, desánimo. Es tiempo, Sheikrat, de sacudirnos. Es tiempo de sacudir esas cosas de nuestras vidas, quitarlas ahí de nuestras vidas y decir: voy a buscar a Dios. Voy a tener un encuentro con Dios y voy a sacar de mi vida el desánimo, voy a sacar de mi vida la frialdad, voy a sacar de mi vida el temor, voy a sacar de mi vida la incertidumbre. Pero eso sucede a través de un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios te renueva, un encuentro con Dios te cambia, un encuentro con Dios te vuelve a enfocar en los propósitos de Dios. Por eso es importante en esta cuarentena, como Moisés lo hizo, tener un encuentro con Dios en el nombre de Jesús. Y quiero decirle esto: es mi oración y estoy orando para que usted pueda conocer a Dios de una manera como nunca antes lo había conocido. En este tiempo de pandemia, yo he tenido encuentros con Dios y estoy teniendo encuentros con Dios que le digo de verdad que lo estoy conociendo de una manera que nunca lo había conocido. Y es mi oración por usted que en esta cuarentena o al final de esta cuarentena que se está terminando, quizá usted pueda de verdad tener un encuentro con Dios que lo renueve, que lo cambie, que lo anime, que lo avive, que lo ponga fresco, en una relación fresca con Dios como al principio, en el nombre de Jesús. Yo le pido de todo corazón que busque tener un encuentro con Dios. Fije un día de la semana. Busque un lugar en su casa donde usted pueda tener un encuentro. Ponga una hora, tal vez muy temprano, tal vez tarde, tal vez cuando no hay nadie en casa, para que usted pueda tener ese encuentro a solas con Dios en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Me encanta eso porque Dios obró. Ahora, cuando Él tiene ese encuentro con el Señor le pide algo muy interesante a Moisés y le pide que regrese de donde había salido antes. Es decir, la Biblia dice que Dios le habla y le dice: quiero que regreses a Egipto.
que regreses de donde había salido. Y ahora que Moisés va a regresar, Dios le va a dar 3 cosas para ahora que él va a regresar otra vez de donde había salido. Es decir, ahora sale de la cuarentena y Dios le dice, vas a regresar a donde yo te había sacado. Vas a regresar ahora a Egipto. Y cuando regreses te voy a dar 3 cosas para que te sacudas esta cuarentena, para que puedas salir adelante, venga lo que venga y pase lo que pase. Y la primera cosa que Dios le da es que Moisés regresa con un mensaje claro de parte de Dios. Anote eso. Lo primero que Dios le da es que Dios le da un mensaje claro de la palabra de Dios. Dios le da un mensaje a Moisés y dice la Biblia en Éxodo 3, versículo 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Versículo 12, y el Señor le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Cuando tú tienes una palabra de Dios, puedes hacer lo imposible. Cuando tú tienes una palabra de Dios, puedes sostenerte en la vida por más difícil que sea. Moisés sabía que ahora iba a regresar a Egipto, iba a salir de la cuarentena para regresar otra vez a su vida normal, pero ahora llevaba un mensaje claro de Dios. El mensaje de Dios para él era claro: voy a estar contigo, no tengas miedo, yo te voy a ayudar. Y eso es lo primero que Dios nos da, un mensaje claro de que Él, aunque regresemos otra vez como estábamos antes de la cuarentena, Dios nos está diciendo, no tengan miedo regresar, no tengan miedo porque yo voy a estar contigo, dice el Señor en el nombre de Jesús. Cuando tú tienes una palabra clara de Dios en tu vida, esa palabra te va a sostener en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados, en el nombre de Jesús. Aún recuerdo aquellos años cuando Dios me habló que yo dejara mi despacho para que yo le sirviera como su siervo. Y recuerdo que Dios me dio una palabra y me dijo, en aquellos años me dijo, yo te voy a sostener, yo te voy a dar las fuerzas, yo voy a estar contigo. Y esas palabras en los momentos más difíciles de mi vida me han sostenido. Esa palabra de Dios a mi corazón, son esas palabras de Dios los que cuando he querido dejar todo, tirar la toalla, renunciar, ya no seguir adelante, esas palabras me han sostenido. Esa palabra me ha dado fe para seguir adelante en el nombre de Jesús. Y yo ruego que en estos días, en este tiempo, Dios te dé una palabra para tu vida, una palabra a tu medida, que te anime, que te dé fuerzas como ahora mismo, y que Dios te diga ahora mismo, yo voy a estar contigo, no tengas ningún temor, yo voy a estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo, en el nombre de Jesús. Pero también Dios le dio una palabra para alguien más. Dios le dijo, vas a ir y vas a dar una palabra a mi pueblo y les vas a decir que yo los voy a liberar, que yo he oído su clamor y van a ser libres de la esclavitud. Dios nos da una palabra para bendecirnos, pero también Dios nos da una palabra para bendecir a otros. Dios le dio a Moisés una palabra para él, pero también le dio una palabra para que diera a otros, para que fueran libres de la esclavitud en la que estaban. Y Dios a nosotros en este tiempo nos está dando palabra para dar palabra a aquellos que están esclavos del pecado, de la maldad, esclavos de la frialdad, de la incertidumbre, del miedo, del temor, aquellos que son esclavos de la falta de fe, de la falta de la esperanza, y que nosotros podamos ir a esas personas y podamos llevarle un mensaje de fe y de esperanza en el nombre de Jesús. Me encanta lo que dice Isaías 54, dice, el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabra al cansado. Dios a nosotros nos ha dado palabra para dar palabra al cansado, palabra al desanimado, palabra. Así que esa palabra, ahora que vamos a regresar, ahora cuando salgamos de esta cuarentena, ahora cuando estemos saliendo de esta cuarentena, Dios nos da una palabra clara para seguir adelante, una palabra para no claudicar, una palabra para no rendirnos, pero una palabra para animar, para bendecir, para ayudar, para liberar a otros en el nombre de Jesús. La segunda cosa que Dios le dio a Moisés y le dijo es,
vas a regresar con poder en obras y con poder en carácter. Vas a regresar cuando salgas de esta cuarentena y regreses. Vas a regresar con poder de obras y con poder de palabras. La Biblia dice que Moisés, cuando regresó a Egipto, tomaba la vara, la aventaba al piso, y dice la Biblia que la vara se convertía en serpiente. Dice la Biblia que a través de Moisés Dios lo usó para que plagas llegaran a Egipto. Es decir, Moisés regresó con poder. Moisés regresó lleno del Espíritu Santo. Moisés regresó después de esa cuarentena lleno del Señor, en el nombre de Jesús. Y Dios espera que nosotros después de esta cuarentena regresemos llenos del Espíritu Santo, regresemos llenos del poder de Dios, que regresemos llenos de compasión, llenos de misericordia, llenos de oración, llenos de bondad, llenos de gracia, llenos de esperanza, llenos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. La Biblia dice, hablando de Jesús, que al final de la cuarentena de Jesús, dice Lucas 4:14, dice, y Jesús volvió después de esa cuarentena en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ahora, en el nombre de Jesús, nosotros al terminar esto tenemos que regresar llenos del Espíritu Santo como Jesús, llenos del Espíritu Santo como Moisés, para hacer la obra de Dios y hacerla en grande, con poder. Dios no quiere que regresemos después de esta cuarentena fríos, cansados, tibios, desanimados, aflojerados, indiferentes. No, Dios desea que regresemos llenos del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo está tu vida? ¿Está llena del Espíritu Santo? Si no es así, este es el tiempo para llenarnos. Este es el tiempo para buscarlo. Este es el tiempo para llenarnos de Dios. Este es el tiempo de llenarnos para regresar con poder. Pero también dice la Biblia que regresó lleno de poder en el carácter. Él regresó con un carácter diferente. Regresó con un corazón quebrantado. Regresó con un corazón más sabio. Regresó con una actitud más segura. Números 12, versículo 3 dice, hablando de Moisés, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés regresó con una actitud diferente. Moisés regresó siendo más humilde. Moisés regresó siendo más sabio. Cuando tú regreses de esta cuarentena, Dios desea que tú regreses siendo más humilde, que tú regreses con un carácter transformado, no que regreses siendo la misma persona que eras antes de la cuarentena, sino que Dios está interesado que regreses lleno de poder en tu carácter, en tu humildad, en tu obediencia, en la gracia, que tú regreses diferente a como eras antes de esta cuarentena, en el nombre de Jesús. Así es que no permitas que la cuarentena sea un límite, más bien permite que la cuarentena te sirva para hacer cambios en este tiempo, en el nombre de Jesús. Hoy Dios ha estado hablando a nuestras vidas de que Él quiere que cambiemos nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de tratar a los demás. A lo mejor si eres esposo, debes de tratar mejor a tu esposa con cariño, con amor, con ternura. A lo mejor Dios está esperando que seamos menos toscos, menos groseros. A lo mejor si eres esposa, Dios desea que tú seas más respetuosa, que seas más paciente. No sé qué Dios está hablando. A lo mejor tú eres un hijo y Dios desea que tú seas con tu padre más obediente, que seas menos corajudo, que seas menos geniudo. No sé en qué área de tu vida, de tu carácter. A lo mejor Dios espera que seas más paciente, que seas más perseverante, que seas más humilde, que seas menos hablador, menos chismoso, y quizás seas más callado. Dios solo sabe qué quiere hacer en tu carácter, pero al regresar de esta cuarentena, Dios desea que regreses con poder en obras y en poder en carácter, en el nombre de Jesús. Y finalmente, Moisés regresó con una visión acerca del futuro. Moisés regresó con una visión acerca del futuro. Dice la Biblia en Éxodo 3:8, y he descendido, dice Dios, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. No solo era salir de Egipto, sino era entrar a la tierra prometida.
No solo se trata de que se acabe la cuarentena y volver a ser las mismas personas de antes. No se trata de que se acabe esta peste, que se acabe esta pandemia y volver otra vez a ser las mismas personas de antes. Dios quiere hacer cosas nuevas. Dios no estaba pensando solo en sacarlos de la esclavitud, sino estaba dándoles una visión de que llegara a una tierra prometida, de que Dios tenía algo mejor para ellos, de que Dios tenía un plan mejor de lo que ellos se imaginaban, en el nombre de Jesús. Y hoy yo te vengo a decir, quiero que tengas una visión de planes de bien que Dios tiene para tu vida. Jeremías 29:11. En la Nueva Versión Internacional Dios habla y dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Algunas cosas en nuestras vidas nunca jamás serán iguales después de la cuarentena, pero sí creo que puede ser mejor después de esta cuarentena. Voy a decirlo una vez más, para que lo anote ahí. Algunas cosas en nuestras vidas nunca van a cambiar, nunca van a ser iguales después de esta cuarentena. Pero sí creo que después de esta cuarentena las cosas pueden ser mejores si ponemos nuestra voluntad y nuestra obediencia a Dios en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 16 verso 9 dice: durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo había intentado varias veces ir a Asia, pero el Espíritu Santo no se lo había permitido. Dios le había cerrado las puertas. Pero Pablo, aunque se sentía frustrado porque no podía hacer lo que él quería de llevar el evangelio a Asia, una noche él confió en Dios. Dijo: voy a confiar en que Dios me va a guiar. Pablo fue obediente al Señor y una noche tuvo una visión de un hombre de Europa que le pedía que fuera allá donde él estaba. Y Pablo, después de esa noche y tener esa visión, se levantó y fue a Europa, y fue una obra extraordinaria la que comenzó en aquel lugar. Algunos de nosotros estamos frustrados muchas veces porque no logramos que se abran las puertas, porque no sucede lo que nosotros quisiéramos. Pero déjame decirte algo, yo estoy convencido en el nombre de Jesús que si tan solo confiamos en el Señor, obedecemos al Señor en lo que Él nos pida, Él nos va a abrir puertas como le abrió a Pablo puertas en Europa. Él nos va a abrir oportunidades que nosotros no esperamos en el nombre de Jesús. Pero mantengámonos en el nombre de Jesús, dispuestos a tener un encuentro con Dios, dispuestos a recibir una palabra y dar una palabra, dispuestos en el nombre de Jesús a decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, Padre, obra en mi vida en el nombre de Jesús, ayúdame a regresar con poder en obras, con poder en carácter, y ayúdame, Señor, a tener una visión de que tú tienes un futuro de bienestar, un futuro mejor del que tenía antes, Señor, de la cuarentena, en el nombre de Jesús. Quiero animarte esta tarde a que te sacudas, esa mentalidad de cuarentena, a que te sacudas esa mentalidad de temor, a que te sacudas esa mentalidad negativa, a que te sacudas esa mentalidad pesimista, a que te sacudas esa mentalidad: es que yo no sé qué va a pasar, es que tengo miedo, es que no tengo, es que no sé. Sacúdete esa mentalidad y permite que Dios tome el control. Permite trabajar tú y Dios, tener un encuentro con el Señor, y que te levantes y que te avives y que te animes y que te tome rumbo y que decidas: en este día voy a tener un encuentro con Dios. Voy a regresar, hoy decido en este día que voy a regresar cuando termine esta pandemia. Voy a regresar mejor que antes. Voy a regresar animada, animado, avivado. Voy a regresar mejor que lo que era antes, en el nombre de Jesús. Quiero que oremos ahí donde estás. Quiero que tomes un momento para orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos estás animando a sacudir esa mentalidad de cuarentena, esa mentalidad negativa, esa mentalidad pesimista, esa mentalidad de temor. Y hoy nos estás diciendo, Padre, que tú quieres tener un encuentro con nosotros. Obra, Señor, obra en nuestras vidas en este momento, Espíritu Santo. Cada persona que nos está mirando, despierta en ellos, despierta en nosotros hambre y sed de ti.
Despierte en nosotros un deseo de tener un encuentro personal contigo. Que antes que esta pandemia termine, nosotros, Padre, podamos estar llenos del Espíritu Santo. Podamos estar llenos de tu presencia, llenos de tu palabra, en el nombre de Jesús. Porque yo sé, Padre, que tú quieres usar nuestras vidas como nunca la has usado antes. Ayúdanos, Padre, a rendirnos a ti, a buscarte a ti, a sacudirnos de cualquier cosa que haya en nuestras vidas, de cualquier cosa que hayamos adquirido en esta cuarentena. Tal vez no adquirimos el COVID-19, pero adquirimos desánimo, adquirimos desesperanza, adquirimos tristeza, adquirimos frialdad, adquirimos indiferencia. Ayúdanos a sacudirnos de eso, Señor, en el nombre de Jesús, y a buscarte con toda nuestra alma y corazón. Te doy gracias porque tu palabra dice que el que busca, halla. Al que llama se le abrirá, y al que busca encuentra. Bendigo la vida de cada familia y cada persona que nos ve, y te pido que despiertes en ellos y en mí el deseo ahora mismo de empezar a buscarte con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante y ayúdanos a sacudirnos de toda mentalidad de cuarentena. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús y hoy lo quiere hacer, quiero que ahí en su lugar haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, toda mi maldad, y ayúdame a seguir adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, lo felicito. Ha pasado de muerte a vida. Congréguese, busque una iglesia donde congregarse, lea la palabra, busque otros creyentes, ¿verdad?, que lo animen y le enseñen la escritura. Dios los bendiga. Y a usted que ya es creyente, si esta palabra le fue de bendición, compártala con alguien más, compártala con alguna otra persona. Yo estoy convencido de que va a ser de mucha bendición. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Seguimos adelante. Dios les bendiga. Bueno, es tiempo de dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y vamos a prepararnos. Vamos a leer a Proverbios capítulo 3, el verso 9, pero en la traducción de lenguaje actual. Y vean qué bonito dice esta palabra: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de todo lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Amén. Qué poderosa palabra. Dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Y cuando nos pagan, cuando recibimos ahí dinero y nosotros apartamos una porción para el Señor, dice, le estamos demostrando que Él es lo primero y lo más importante en nuestra vida. Así que cada vez que usted vaya a apartar su diezmo, su ofrenda, pues está honrando a Dios, le está demostrando que para usted el Señor es lo más importante. Y dice su palabra: así nunca te faltará ni comida ni bebida. Amén. Entonces vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas, y vamos a darle gracias a Dios por su provisión. Amén. Y cuando usted dé su diezmo, usted haga una transferencia, usted lo deposite, usted lo traiga al alfolí, usted está demostrándole a Dios que para usted Él es lo más importante. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios, porque nos alienta, Dios, y que Padre Santo, para nosotros tú eres lo más importante, Dios, porque si te tenemos a ti, tenemos todas las cosas, y queremos que tú bendigas el resto, Señor, de lo que tú nos das, Padre, para que tú lo multipliques y pueda alcanzar para todas las cosas que tenemos necesidad. Yo te pido que bendigas Salvador Alegre y que bendigas de una manera bien especial a todas aquellas personas que te están honrando, demostrando cuando dan, Señor, que tú eres lo más importante. Bendíceles y sigue obrando en tu iglesia, sigue despertando en nuestro corazón la generosidad, Señor, para darte a ti y para dar a los demás. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Dios los bendiga y vamos a continuar en esta reunión. Te esperamos, Iglesia en tu auto. Disfruta de esta nueva experiencia.
todos los martes y domingos. No te lo puedes perder. Disfruta de Aliento para cada momento, todos los sábados, 8 p.m. por YouTube y 9 p.m. por Facebook. Recuerda, seguimos en Iglesia en Línea, por Facebook y YouTube. No te pierdas Jueves Amaneciendo con Dios a través de Radio Vida. Síguenos en todas nuestras redes sociales, te mantendremos informado. Castillo del Rey te invita a nuestra primera conferencia para mujeres en tu auto. Sí, este viernes 11 de septiembre en punto de las 7 de la tarde. Ven a vivir esta experiencia hermosa que yo sé que será de bendición para tu vida. Tendremos sorpresas y un refrigerio para ti. Recuerda, el evento es gratuito. Te esperamos.